Hola, mi nombre es Sonia Romero y pertenezco al grupo 9228. En esta ocasión les explicaré sobre nuestro tema de la unidad 6 titulado Evaluación neuropsicológica. En particular hablaré de la evaluación de la función verbal y habilidades del lenguaje. Como primer punto me gustaría mencionar de qué se trata la evaluación neuropsicológica de la función verbal y lenguaje. Ardilia y Rosselli establecen que una evaluación neuropsicológica del lenguaje busca determinar si los niveles de expresión y comprensión oral y escrita se encuentran de los límites normales entre la edad y la capacidad intelectual del paciente. Para esta evaluación es importante que el neuropsicólogo observe la conducta del paciente en un primer contacto, es decir, en las primeras sesiones, después quizá a la hora de aplicar la evaluación neuropsicológica, y de esta manera les será posible estudiar los múltiples aspectos de su capacidad de lenguaje a través de las observaciones de la conducta del mismo. Por ejemplo, simplemente con observar al paciente repetir una frase o una oración puede ser ayuda para establecer un marco general. Estos mismos autores establecen que es importante observar el funcionamiento del lenguaje en 5 niveles principales, que es el fonológico, el morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Por ejemplo, el análisis fonológico evalúa la producción y comprensión de sonidos del lenguaje que conocemos como fonemas. En el análisis de sintaxis se observa el ordenamiento de las palabras dentro de la oración. Así, de esta manera, podemos mencionar algunas pruebas que se han utilizado en neuropsicología, como la prueba de Boston para el diagnóstico de afasias. Esta prueba ayuda a tener un perfil general de si existe o no alguna afectación en diversas áreas, como la fluidez, la comprensión auditiva, las repeticiones que se pueden dar, el lenguaje automático, entre otras. Esta prueba tiene la ventaja de que existe una versión en español. Una segunda prueba que podría mencionar es la prueba de fluidez verbal. También puede encontrarse como Control Oral Word Association Test y se convirtió en una de las pruebas más difundidas en neuropsicología, y consiste en pedir al paciente que mencione en un minuto todas las palabras que comiencen con una determinada letra. Por lo común se usa la F, la A y la S, y por eso se conoce como prueba FAST. También podemos mencionar otros aspectos, por ejemplo, en la construcción de planes, que es nuestro segundo subtema, que es la capacidad que tiene una gran relación con nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta capacidad nos ayuda a organizar y coordinar nuestra vida personal y también laboral. Además está vinculada con las llamadas funciones ejecutivas, que abarcan numerosas funciones superiores o cognitivas que se atribuyen a los lóbulos frontales. En este aspecto podemos mencionar algunas pruebas, como la prueba BADS, que se le deletrea B-A-D-S, creada por Wilson en el año 1996, y es una gran batería de prueba para evaluar los déficits en capacidad de planeación y organización en la vida cotidiana, ¿no? Al igual que la resolución de problemas y la atención. Esta batería comprende 6 pruebas. En otro aspecto, Ardila menciona que la capacidad de planeación y flexibilidad conceptual también pueden ser evaluadas con pruebas como la clasificación de tarjetas Wisconsin, la prueba de categorización y la pirámide de México. En cuanto a las baterías o test para la evaluación de un daño cerebral, podemos decir que es una herramienta muy útil para el neuropsicólogo, ya que gracias a estas él puede determinar si existe un daño cerebral, ¿no? O un daño cerebral que se derive de un accidente o de una lesión. Su objetivo es una herramienta que va a permitir evaluar el nivel de daño consecuencia de este accidente, además de tipificarlo, ¿no? Tiene una ventaja, que esta evaluación se puede hacer en un tiempo relativamente corto. Algunas de las pruebas que puedo mencionar es la prueba Neuropsy. Esta prueba es una prueba de evaluación general que nos permite conocer el estado del paciente
en áreas muy puntuales como por ejemplo la motricidad, el lenguaje, la atención, las habilidades construccionales, visoespaciales, orientación temporal, entre otras. Y tiene una ventaja porque esta prueba pues tiene una aplicación de solo 25 minutos, lo que nos va a permitir aplicarla en una sola sesión con el paciente. Otra de las pruebas que puedo mencionar es el Hasted Impairment Index. Se utiliza para identificar el funcionamiento también de un daño cerebral, pero tiene una particularidad, pues esta no nos determina el nivel de disfunción, por lo que se apoya de otras pruebas que pueden ayudar a solventar esta limitación que he mencionado. Por ejemplo, el Average Impairment Rating se emplea para documentar la existencia de una disfunción cerebral y también cuantificar la extensión de dicha discapacidad, ¿no? En otro aspecto, bueno, pues como hemos mencionado y yo he enfatizado, la evaluación de las consecuencias en un daño cerebral adquirido, pues es muy importante aplicar la observación, ¿no? Dentro de todas las sesiones que tengamos con el paciente. Asimismo, esta observación se acompaña durante las entrevistas o entrevista que hagamos al paciente y en la aplicación de los diversos instrumentos de evaluación, ¿no?, que determinemos. Los resultados de esta evaluación pues representan un punto de partida para establecer un tratamiento o un diagnóstico y también la rehabilitación, ¿no?, que vamos a ayudar a esta recuperación de estas capacidades perdidas, ¿no? Por eso es muy importante el ojo clínico del especialista, ¿no?, porque es fundamental en los aspectos, sobre todo en los resultados formales que obtengamos de las pruebas, ¿no? Estos métodos observacionales suelen en algunas ocasiones apoyarse de escalas o inventarios de evaluación. Algún ejemplo puede ser el inventario modificado de la alteridad ANET, que fue creado por ANET en 1970, y bueno, esta prueba consiste en aplicar 12 preguntas con respecto a funciones que el paciente realice con la mano, como por ejemplo escribir, ensartar una aguja, operar con un martillo, lavarse los dientes, entre otras. Y bueno, este inventario fue modificado, actualmente pues tiene algunas preguntas referentes a también las capacidades que tienen otros familiares sobre esta movilidad, y también se ha anexado información sobre el ojo clínico, el ojo dominante del paciente, ¿no? Finalmente, bueno, tras esta breve explicación puedo concluir que estos conocimientos son muy importantes para un neuropsicólogo en formación, porque nos ayuda a distinguir aspectos relacionados con estas lesiones, ¿no?, que haya sufrido el paciente, ¿no?, además de distinguir estos cambios y transformaciones que nos aporta tener un comparativo, ¿no?, de cómo la conducta de este paciente antes y después de la lesión, ¿no? Además, pues nos puede dar algunos elementos, por ejemplo, si existía un nivel premórbido, ¿no?, en el funcionamiento previo, ¿no? También es importante, bueno, que el neuropsicólogo de formación pues conozca estas pruebas, ¿no?, ya que va a poder ayudar a este profesional a decidir qué herramientas son las más adecuadas del paciente, desencadenando, bueno, después de haberle hecho esta entrevista neuropsicológica, ¿no? Con ello pues vamos a obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos para poder establecer el mejor tratamiento, hacer el diagnóstico más preciso y asimismo plantear la rehabilitación, ¿no?, del paciente para que pueda recuperar en la mayoría de lo posible las capacidades perdidas. Esto pues no sería posible partiendo de la base de que el neuropsicólogo, bueno, conoce, ¿no?, el funcionamiento del cerebro y cómo se relaciona en todas sus capacidades cognitivas, ¿no?, cómo también influye en la misma, ¿no?
Entonces, bueno, tras esta breve explicación me despido agradeciendo su atención y les deseo un buen día.